Macready, capítulo 13. El olor a orina, mi orina, y los restos de carne de cosa, pringando toda la sala, contrastaban con la blancura de techos y paredes incólumes de aquel hospital. Cuando entramos, apenas una hora antes, aquel lugar de curación emanaba un suave perfume a alcohol y fármacos. La sala donde nos encontrábamos era un enorme distribuidor que daba a unos ascensores amarillos que se situaban en la parte más alejada del lugar donde ocurrió toda la escena. Por la parte derecha, unas puertas de seguridad cerraban el paso hacia los quirófanos desde los que momentos antes el médico impostor había sacado en camilla a Sasha. Sasha parecía moverse un poco. Su herida estaba algo más cerrada, pero seguía allí tendido, moviendo únicamente la cabeza, como intentando sentir su propio cuello. Abría los ojos, pero casi no tenía fuerza para hablar. Sin embargo, ahora el que realmente nos preocupaba era Dimitri. Estaba sin respiración, tirado con piernas y brazos en signo de total laxitud sobre el suelo, como una puta colilla. Me sentí desolado por unos instantes, mirando al pobre engendro, tan majestuoso a su manera cuando estaba vivo, y que ahora parecía un montón de basura acumulada, proveniente de diferentes orígenes. El color de su piel había sido lustroso y brillante, gris pero vivo. Ahora todo su cuerpo mostraba una translucidez que dejaba ver sus órganos internos. Unas arterias enormes, un enorme hígado, un estómago pequeño que seguramente solo admitía líquidos. Pensé en su estructura interna, en su composición molecular que debía ser similar a la mía. Me cago en la puta, Dimitri. Me daban ganas de arrancarme a llorar. Williams estaba a su lado y nos miraba compasiva y tristemente. Así se mantuvo unos momentos, estallando al fin en un llanto terrible tras unos interminables segundos de miraditas amenazantes entre los tres. Williams miraba a Nico. Nico miraba por unos segundos a Williams. Yo miraba a Williams. Williams me miraba amenazante. Yo miraba a Nico, esperando una de sus reacciones. Nico lo miraba de nuevo a él. Aquella escena fue realmente grotesca. Un ser deforme que era el general americano, todavía apestando a fluidos corporales sanguinolentos que rezumaban por todo su cuerpo tras aquellos momentos en los que se había transformado. Estaba llorando, como si la cadena de sus pensamientos continuase desde la escena anterior, como si toda la situación de ataque y agresión que acabábamos de vivir no hubiera sucedido. Aquello me hacía sentir extraño. Creo que a Nico también, aunque nunca lo comenté con él. Sentía odio y deseos de matar a Williams, pero no lo hice. Y no fue por compasión, sino por curiosidad ante su reacción. Poco a poco recuperaba su ser humano. Tras los segundos interminables de miraditas, tanto Nico como yo nos acercamos hasta Dimitri, que yacía pesadamente flácido en el suelo, boca abajo, con la cabeza torcida extrañamente hacia un lado. Williams no se movió y siguió lamentándose con suspiros hondos de vallenato. Berreaba de forma extraña, hueca, que surgía de su interior más profundo.
Me pareció verdaderamente conmovedor aquel llanto. Ni siquiera yo podía llorar así por Dimitri. Pero el gran agujero que le había propinado la cosa Williams había acabado con el corazón de Dimitri fuera de su cuerpo. Eso ya no se podía cambiar. No había vuelta atrás. Le había arrancado el puto corazón a nuestro compañero, que ahora estaba a unos metros de distancia, roto en 2 pedazos. Un corazón grande y robusto, el corazón de Dimitri. El agujero de la espalda rezumaba un poco de ese líquido pastoso verde que era su sangre. Aquello no me extrañaba. Algunos trozos de su carne, de un color oscuro y de olor fresco y suave, sobresalían por el impacto del aguijón que Williams había provocado en los tejidos. Sin embargo, el impacto había sido como el de una barrenadora que hubiera perforado la tierra. Algunos trozos habían sido desgarrados por los bordes, pero el agujero era limpio y se veía el suelo de mármol al otro lado del cuerpo de Dimitri. Me había acostumbrado a cualquier hecho extraño. Eso no me impactó. Lo que me jodía era haber perdido a un compañero tan eficiente para acabar con mi misión. Una misión que ya casi había perdido el rumbo. Una misión autoimpuesta, realmente absurda, pero que iba a llevar a cabo aunque fuera solo. Y mientras Williams lloraba desgarradoramente a moco tendido, como si no hubiera sido él mismo el que había realizado aquel acto, y nosotros dos seguíamos conmocionados porque no sabíamos qué hacer ante aquel despropósito, mirando a Dimitri y al corazón tirados en el suelo a partes iguales, Sasha alzó su voz desde atrás. «¡Está muerto! ¡No podemos hacer nada!». La cadencia era lenta. La gravedad absoluta y total. Era la voz de mi amigo, pero era una voz diferente. Mostraba una desolación que yo jamás había escuchado en ninguna voz anteriormente. «¡Calla, Williams! ¡Deja de llorar, coño! ¿Por qué llora este tarado?», grité, antes de poder siquiera hablar con Sasha de su estado de salud, y mirando a Nico incrédulo. A Sasha se le veía la herida en medio de la frente, pero parecía recuperado. Miraba y observaba toda la situación, evaluándola. Nico estaba callado, mirando a Dimitri sin moverse, en cuclillas frente a Williams. Pensé que haría una de las suyas, y yo quería interrogar a aquella cosa. Así que sin preguntarle nada a Sasha, interpelé a mi compañero Nico para evitar que hiciera no se sabe qué cosa con no se sabe qué artilugio a Williams. Pero no me dio tiempo. Con una jeringa llena de un potente tranquilizante muscular llamado esmerón, eso lo supe luego, claro, que había sacado de no se sabía dónde y que le inyectó al tal Williams, lo noqueó en segundos. La dosis fue lo suficientemente alta como para dormir a todos los que estábamos en aquella sala multiplicados por 100. Williams cayó deforme y blando, pegándose un gran golpetazo con su cabeza abultada todavía en algunas zonas, como la occipital, de la que salían un montón de tentáculos pequeños, realmente inservibles, contra el suelo. «¡A este nos lo llevamos!», gritó enfadado y con cara de pocos amigos mientras se volvía hacia nosotros dos. Sasha se quedó mirándolo, algo trastornado todavía por la muerte de Dimitri, pero sin hablar levantamos en volandas a aquella cosa y la sacamos del hospital militar para meterla en el maletero de nuestro todoterreno, en el que partiríamos de inmediato hacia Santiago. Nos marchábamos. Nada de aquello nos interesaba ya. Sin embargo, llegar a Santiago podía aclararme qué había sucedido con Gabriela, cuya imagen se iba difuminando en mi mente por momentos y cuya fuerza atractora desaparecía de mis sentimientos, aunque no de mi intelecto o parte más razonable. Sin embargo,
Lo que sí nos corría a los tres por la cabeza era descubrir por qué habían realizado las cosas de Antofagasta, aquella pantomima, haciéndose pasar por militares humanos, cuando no eran más que cosas de otro mundo y ya nada tenían que disimular. Una vez que metimos a Williams en el maletero, montamos en el coche para salir. En ese mismo instante, Nico, con cara de mala leche, me dijo: «Me toca conducir a mí». Me miraba desafiante. «Nico, no jodas, no llegas a los pedales, hombre. Bastante tenemos ya con la muerte de Dimitri, ¿no te parece?», dije, pensando que aquello sería suficiente para que el enano cabezón dejara de lado su cabezonería. «Bastante. No me parece. Conduzco yo y punto». Y se dirigió al asiento del conductor, pidiéndome la llave de contacto con cara de perro a punto de ladrar. «Déjalo, Orhan. Si dice que conduce él, pues que conduzca. Me duele la cabeza y no asimilo lo de Dimitri. Sé que acabaremos muriendo todos, pero me jode que sea así. Me jode que haya sido así», insistía el pobre Sasha. Habíamos llevado a Dimitri al depósito de cadáveres del hospital. Aquel lugar seguía activo. No se veía a nadie, pero sabíamos que era por nuestra presencia. Las cosas estaban asustadas y no aparecerían por allí hasta que nos fuéramos. Pero nosotros no éramos gilipollas. No permitiríamos que experimentaran con él. Por ese motivo, el enterramiento no era una opción. Lo encontrarían, lo desenterrarían y las cosas investigadoras y científicas darían con la clave de la capacidad de resistencia de su genética transformada. Había que quemarlo, y así lo hicimos. En uno de los hornos crematorios del hospital lo hicimos desaparecer. Pero Nico no consintió en quemarlo todo. Era un verdadero fastidio este Nico. Se llevó el corazón de Dimitri como recuerdo, dijo. «Era mi amigo. No lo comprendes, Orhan». Me increpó cuando me opuse a aquel acto extraño de llevarse en un bote el corazón en formol de Dimitri. Aquello me pareció más propio de un psicópata coleccionista de trofeos que de un amigo, pero de nuevo Sasha le consentía todo a este monstruito repelente. «Déjale, Orhan, ¿qué más te da? Se criaron juntos, es normal que quiera conservar algo suyo». Y su boca me parecía torcida mientras me decía aquello tan estúpido. «Oye, digo yo que podría llevarse un objeto, una de sus armas, una de sus cosas, no sé, ese collar que lleva en el cuello. Pero el corazón de un amigo, no me jodáis los dos, estáis pirados, de verdad. Pero supongo que sí, que me da igual». Le contesté dándome la vuelta para salir del hospital de Antofagasta, donde jamás quería volver. Supe que se miraron, aunque estaba de espaldas a ellos, pulsando el botón de los ascensores amarillos que nos llevarían al vestíbulo. Sabía que me miraban. Me sentí incómodo por primera vez con ellos, con mis supuestos iguales, con los engendros de Ilia, con lo que ahora eran mis amigos. Y supe por primera vez, desde que los conocí, que yo no era como ellos. Quizá era mucho más humano de lo que yo mismo creía. Quizá no solamente me separaba de ellos el hecho de no haber convivido, quizá era algo más. Una vez montados en el coche, Nico se agarró al volante con deleitación. Acercó el asiento del conductor a tope. Casi no quedaba espacio para su corpulento tórax entre el respaldo y el volante. Sus manos, que se asemejaban a dedos en punta de garfio, eran ágiles y meneaba el volante con 1 o 2 dedos. Tomamos la Panamericana de nuevo hacia el sur. Gracias a Dios, la carretera por esa zona estaba en muy buenas condiciones. Nuestro chofer le metía tales meneos al acelerador que mi cuerpo botaba y rebotaba hacia adelante y hacia atrás por los pisotones al freno.
Williams se daba golpes todo el tiempo dentro del capó y pensé, a pesar de estar sedado, este tío se va a despertar de tanto meneillo. Pero no pensé en decir ni mu, porque estaba claro que Nico hacía lo que le daba la gana. Mirando por la ventanilla el paisaje árido, me di cuenta de que el viento huracanado había cesado. Todo estaba sumergido en un mar de arena. Los coches, las calles, el mobiliario urbano. El mar estaba calmado, limpio y tranquilo, y me hizo pensar en los peces, en las ballenas, en los tiburones, en las focas. Todos eran monstruos. Me puse filosófico. No merece la pena luchar por este mundo. Las cosas han vencido. Ni siquiera soy humano. Y los pocos humanos que puedan quedar estarán aislados. Su especie ha fracasado. Esta nueva forma de vida, quizás más antigua, quizás más rudimentaria, ha vencido al Rey de la creación, al Hijo predilecto de Dios. El hombre se ha extinguido. Nada puedo hacer, o quizás nada quiero hacer al respecto. ¿Qué ser superior dejaría que su mayor logro creativo fuera arrasado así por una bestia informe, por un ser sin sentido alguno, por un parásito de mierda, efectivo para la vida pero sin objetivo? ¿Para qué coño quiere vivir la cosa? Los hombres tienen metas, ideales, quieren evolucionar, mejorar. Aunque rudimentarios muchos de ellos, en general sus logros han mejorado su vida. Todas sus luchas son para imponer una forma más sublime, más alejada de los trabajos forzosos que impone la naturaleza. Luchan por un mundo mejor. Quieren conquistar el universo para llevar su estirpe a otros confines con el objetivo de que la inteligencia llegue más allá de sus límites. Los hombres investigan, crean, trascienden a su naturaleza física. Sueñan los hombres, siempre sueñan con un mundo mejor. Aunque se equivoquen, aunque destruyan a parte de sus congéneres, aunque a veces no tengan razón alguna para vivir, viven por algo. No son una forma de vida más. Son conscientes de que el resto de seres vivos existen. Han desentrañado las leyes del universo. Han conocido a Dios. Lo han mirado de frente. Y ahora, un ser primario que solo es y nada más, sin autoconsciencia, sin propósito, sin objetivos, una degradación viviente, los ha vencido por completo. Un ser que solo vive por vivir ha destruido toda posibilidad de que los hombres lleguen a ser semidioses. Un depredador grotesco los ha humillado y devuelto al barro de donde salieron. En realidad la cosa es una bestia, un caos, una estructura sin forma, una antítesis que en su aberrante y triunfal existencia, en su desorden, ha vencido a mis creadores. En realidad, los hombres son mis creadores, y yo y estos dos pirados les hemos fallado. Nos crearon como armas, somos armas, y hemos fallado el tiro. La cuestión es ahora cómo frenar la expansión de la cosa por el universo. Frenar el estado, aunque solamente sea por si en algún lugar existen seres vivos parecidos al hombre. La conclusión a la que estoy llegando es dolorosa, pero es lo único que se me ocurre. Me dormí, aburrido de mis propios pensamientos. Yo no suelo dormir. En realidad creo que casi nunca he dormido, solo a veces por puro agotamiento. Sin embargo, en esta ocasión, como cuando me desvanecí en la base científica de McCready, mi cuerpo estaba diciendo basta, basta, más por la presión psicológica
que comenzaba a pesar como una losa sobre mi cabeza, mi cuello y mis hombros, que porque estuviera somnoliento. Pero sobre todo me dormí porque no soy muy dado a pensar. Me aburre y, a no ser que piense sobre algo pragmático, no pienso en nada. Me gusta organizar estrategias para un asalto, me gusta desenvolverme ante el peligro, pero no me gusta pensar en cosas que no sirven para algo concreto y tangible. Minutos antes de navegar por mis propios pensamientos, advertí a Nico y a Sasha que me despertaran si llegábamos a una pequeña población llamada Tal Tal. Cómo me había desenchufado del mundo. No advertí la tragedia que se gestó justo cuando pasábamos de largo la pequeña ciudad costera. Me sobresaltó la parada repentina del vehículo, una explosión dentro del coche, en el maletero, un frenazo seco que hizo que topara de frente con el asiento de Nico. Un golpetazo contra mi frente y nariz que desplazó mi cuello con una rotunda contundencia hacia atrás. Así desperté. Nico miraba por el retrovisor. Se había puesto de pie sobre el asiento. Sasha había salido rápidamente del coche hacia la parte posterior. Efectivamente, el maletero había explotado. Los pedazos de William se esparcían por todo el maletero, por la chatarra resquebrajada, por la explosión interior y por todo el suelo alrededor del inservible todoterreno. Las dos ruedas traseras habían salido despedidas, una, la de la izquierda, a bastantes metros, la derecha cerca del vehículo, algo más dañada. Estaba reventada a pocos metros de la escena. Me bajé un tanto aturdido, aún por el sueño más que por el golpe. «¿Qué cojones ha pasado?», le gritaba a Sasha mientras observaba cómo se llevaba las manos a la cabeza mientras miraba aquella plasta informe que era el general Williams cosa. «¡Ha explotado, joder! ¿Pero qué cojones? ¡Ha explotado!». Y miraba aquello con cara de asombro e incredulidad, intercambiando conmigo fugaces ojeadas sin levantar mucho la cabeza de aquella cosa pringosa esparcida por todos lados. Yo estaba justo enfrente de él, tratando de no pisar los trozos inmóviles de cosa que parecían humear un poco al contacto con el aire. De repente la mirada de Sasha se alzó sobre mi cabeza. Estaba mirando algo que sobrevolaba las montañas del interior. A un lado de la carretera, a las afueras del pueblo, a unos 2 kilómetros, había una zona llena de camiones y remolques, ahora vacíos, pero que mostraban que el lugar había tenido una gran actividad. Nico miraba ya afuera del coche hacia las montañas del lado derecho. Una nube gris, liviana, como un gas que olía a metal, comenzaba a dispersarse por todo el lugar. El olor me recordó inmediatamente al de aquellos seres que habíamos dejado atrás en aquellas lagunas grises el día anterior. Entonces comenzamos a escuchar gritos y berridos en el pequeño pueblo. Las cosas estaban explotando por todos lados. Al contacto con aquel gas se inflamaban. Una combustión interior hacía que todas sus células reventaran. Pensé si mis compañeros serían resistentes al gas venenoso de desconocido origen. Yo no me sentía ni siquiera aturdido. Mi capacidad para obtener oxígeno estaba diseñada para resistir todo tipo de ataques químicos, un invierno nuclear o cualquier tipo de gas venenoso conocido. «¿Estáis bien?», preguntó Nico, volviéndose hacia nosotros con cara de estupor. «Te iba a despertar, lo juro, pero estás durmiendo tan plácidamente que me sabía mal despertarte y a mí me encanta conducir». Se acercó a mí, me miró desde abajo con sus pequeños ojos de insecto, negros, nacarados, pero con expresión humana. «¿Quién coño ha hecho esto?». Abriendo sus largos brazos en cruz, su gabardina lo hizo a la par, dejando a la vista los cachivaches que llevaba colgados y metidos por multitud de bolsillos claramente fabricados por el bicho de Nico para meter cosas útiles. Dio una vuelta completa, se acercó
a los restos de Williams y sacó el corazón de Dimitri alzándolo sobre el amasijo de los ya resecos trozos de la cosa. —¡Te jodes, cabrón! Y una pequeña mueca de satisfacción brotó de sus labios finos casi negros e imposibles de discernir del resto de la piel de la cara del engendro. Sasha y yo pasamos olímpicamente de sus más que absurdos ademanes de venganza, que en nada nos eran útiles en un momento de tal gravedad. Estaban aniquilando a las cosas. Alguien había logrado poner en marcha un plan de aniquilación de este extraterrestre anómalo a quien nadie podía querer ni en pintura. Y pensábamos, y al menos yo lo hice, que era cosa de humanos que todavía seguían vivos. Seguramente había hombres que estaban luchando con armas eficaces, armas químicas, lo cual nos hacía sentir esperanza, de nuevo esperanza. El gas ya se había diseminado como una masa informe por todo el lugar, pero detrás del gas, por tierra, un grupo no muy grande de monstruos metálicos se acercaba trotando a cuatro patas como si de una manada de antílopes en migración se tratara. Levantaban polvo tras sus pisadas, abrían brechas en el suelo árido de tal. Nos acojonamos y nos tiramos instintivamente a tierra. De nada nos servirían las armas, solamente nos serviría el insecticida de Nico. Lo supo. Nico supo que eran aquellos monstruos de anteayer y nos lanzó un bote a cada uno. Los tres en tierra estábamos preparados para defendernos con aquellos ridículos botes de cucal. Pero, para nuestra sorpresa, nos sobrepasaron sin siquiera prestarnos atención. Menos uno de ellos. Uno de ellos pasó de largo, pero rápidamente reculó. Sus ojos estaban cegados por una especie de costra. Su nariz también mostraba abultamientos como tumores pequeños, pero que seguramente eran suficientemente grandes para que le dificultaran la respiración, si es que tenía esa capacidad. Se movió despacio, y mientras otros paraban junto a él y parecían no mirarnos, este monstruo del tamaño de un hombre y de aspecto homínido deforme saltó sobre el maletero, introduciendo medio cuerpo en él. Otros tres monstruos metálicos se acercaron al maletero y comenzaron a devorar con saña los restos de cosa Williams, mezclados con tierra seca que había por todos lados, en el suelo, dentro del coche, mientras el del maletero hacía resonar sus dentelladas, engullendo trozos más grandes que, pegados por el interior del vehículo, parecían difíciles de arrancar. Comenzó a servirse de sus garras, resquebrajando la chapa del coche desde su interior. Un rumor, un temblor de tierra sacudió toda la región. Yo me sentía cada vez más confundido. Sasha se me acercó, arrastrándose por el suelo para evitar llamar la atención de los monstruos de metal. —¿Qué cojones está pasando, Orhan? Su cara estaba amarilla, por la arenilla del desierto, como si alguien lo hubiera empolvado con una esponja de maquillaje. Ahora, de cerca, la herida del impacto que rebotó en su frente parecía una simple cicatriz de varicela. No sé quién es, pero hay alguien que está gaseando a las cosas. Ojalá sean hombres, pero viendo a estos putos bichos de metal, me temo que no es cosa de los humanos. Da igual, quienes sean, si son enemigos de la cosa, son amigos nuestros. Eso es así, dijo Sasha sonriente, con esperanza renovada en su mirada negra. Nico miraba hacia los monstruos del coche en cuclillas. Le hice ademán de que se echara a tierra. No quería que llamara su atención. Parecían estar solamente interesados por los restos de la cosa, pero de repente vimos cómo una gran masa de gas grisáceo comenzó a brotar tras las colinas, aunque no podíamos discernir de dónde emanaba. Sasha y yo nos volvimos hacia las montañas de arena y piedra, mientras el monstruo del maletero se apeaba y se dirigía hacia Nico con sigilo. Despacio
intentando lisquear el aire con dificultad por aquellos tumores asquerosos que le brotaban como bolsas llenas de alguna especie de pus por sus fosas nasales. Ahora que los veíamos de cerca, parecían más terribles aún. Aquella noche intuíamos su poder, su agilidad, su voracidad, su capacidad física para desplazarse tanto a 4 como a 2 patas. Pero ahora, más de cerca, aquella piel que parecía metálica me pareció una especie de bolsa seca pegada a los huesos. Los huesos eran grandes, eran como esqueletos cubiertos de piel y algo de músculo firme y nudoso, cual tronco de árbol reseco pero rígido. Su aspecto no se asemejaba a ninguna criatura viva que yo hubiera visto antes. ¿Qué cojones era eso?, me preguntaba mientras nuestro héroe tomaba la iniciativa. Nico presionó el difusor esparciendo insecticida hacia el monstruo de metal. Este inmediatamente reculó, emitiendo un gran aullido metálico de odio hacia nuestro compañero. Los otros 3 se dieron media vuelta y comenzaron a correr hacia el pueblo de Tal, como respondiendo a una llamada. El resentido dudó unos segundos, volvió la cabeza hacia el pueblo, pero se resistía a marcharse. Quería venganza. Ahora sabía que éramos los que le habíamos dañado con el insecticida. Sacó la lengua bífida y negra. Sus fauces eran negras, sus afilados dientes más se parecían a agujas gruesas metálicas. No podía comprender qué eran, pero allí estaban, delante de nuestras narices por segunda vez, vivitos y coleando. Sin embargo, tuvimos una suerte impresionante, porque de repente una gran nave espacial, parecida a un tanque enorme, sin ruedas, hizo acto de presencia, mostrándose ante nosotros como una gran catedral gris, con torreones cerrados herméticamente, de color metálico en su parte superior y unos tubos de color cobre en su parte baja delantera. Parecía demasiado pesada para estar planeando grácilmente a unos cuantos kilómetros sobre nuestras cabezas. La gran nave ocultó el sol, transportando la oscuridad de su sombra durante unos minutos sobre nuestras cabezas. De los tubos delanteros emanaba una especie de líquido muy fino, que se extendía a modo de lluvia y que al contacto con el aire se convertía en un ligero gas venenoso y gris que mataba a la cosa. La gran mole fumigadora sobrevoló nuestras cabezas y como una gran nube cargada de tormentas atronadoras se alejó hacia la ciudad, moviéndose hacia adelante sin movimientos laterales de ningún tipo, sin balanceos como lo haría un avión. Un deslizamiento lento a unos pocos cientos de metros sobre la superficie. Por donde pasaba la sombra de la gran nave se sentía una fuerza electromagnética que debía ser la energía que evitaba que la gravedad la atrapara, porque notábamos cómo hacía vibrar todo nuestro cuerpo y levantaba piedras y polvo de la superficie terrestre. Cuando la gran mole nos sobrepasó, nos alzamos para otear el horizonte y discernir si era la única. No lo era, y yo lo imaginaba, al ver a más de 10 monstruosas naves idénticas a la que nos sobrevoló, tanto si miraba hacia el norte como hacia el sur. Comprendí que difícilmente eran humanas, pero si no lo eran, ¿quiénes habían venido a ayudar? ¿Quedarían humanos vivos? ¿Cuál era el objeto de aquella fumigación? «Necesitamos otro vehículo», le dije a mis colegas. «Ahora sí llegar a Santiago de Chile es imprescindible para saber qué trascendencia tiene esto». «Ok, pues vayamos un poco más atrás. Puenteamos un camión de aquellos y...» soltó Sasha como sin pensar lo que decía y señalando a la zona de camiones abandonados.
Nico se arrastró hacia nosotros pesadamente. El sonido de sus movimientos reptantes, lentos y cortos, se asemejaba a un arrastre de latas para novios. Como siempre, comenzó a hablar, gritando sin ningún tipo de cuidado, como si nadie pudiera hacernos nada, ningún daño, como si el planeta fuera el de antaño. A él todo se la sudaba. En realidad no temía a nada ni a nadie, quizá no era consciente de la posibilidad de su muerte, pero yo no iba a pensar por él, solamente quería que no nos pusiera en riesgo. Comenzó a gritarnos como si estuviéramos solos, en un páramo desierto sin enemigos, y quizá así era. Un camión, sí, Sasha. Joder, sí. Quiero conducir un camión. Y llegó a nuestro lado gritando a pleno pulmón. ¡Joder, Nico! ¡Que nos van a oír!, le dije, y miré a Sasha, que ocultaba su cara entre sus manos, tirado todo lo grande que era en el suelo polvoriento, descojonándose de risa el cabrón. ¿Oír quiénes?, contestó el tarado, con una dicción perfecta, mirando en torno nuestro. Yo voy por el camión. El desierto vacío estaba vacío. La gran nave fumigadora se alejaba en el horizonte y no había reparado en nosotros, o les dábamos igual, porque suponían que estábamos infectados, o les parecimos insignificantes, o su misión consistía en fumigar y punto. La misión de Nico en aquellos momentos era tocarnos los huevos con el tema del camión. ¡Que no, joder, Nico! ¡Que un camión es un vehículo demasiado lento, llamativo y poco útil! Le intenté decir, pero Nico ya había salido corriendo, carretera abajo, hacia la zona donde los camiones, con remolque, habían sido abandonados presurosamente por los trabajadores de la zona. No nos dio tiempo ni siquiera a salir tras él. No había manera de frenar a ese cabrón. Nos iba a llevar a la puta ruina, pero a Sasha le hacía mucha gracia aquel tipo, y a mí, la verdad, ya me daba todo un poco igual. Bueno, hacía tiempo que me importaba un comino lo que me ocurriera, y si no era del todo así, era porque tenía en mente ir a por Gabriela, costase lo que costase. No podía dejar de pensar en las aberraciones que le habrían hecho Ilia y la misma cosa si la habían infectado finalmente. A los 10 minutos apareció un camión de color amarillo. Al menos no era de los más grandes y pesados, pero para el loco de Nico todo daba igual. No podíamos verlo porque era demasiado bajito, y eso que tanto Sasha como yo somos tipos altos, y nos alzábamos de puntillas para verlo, pero solamente veíamos la zona superior de su cabeza pelada, nada más. Sin embargo, el camión elegido, vaya si se veía, no podía haber elegido mejor, bien amarillo, bien ruidoso y un tanto destartalado por viejo. Levantaba una polvareda que seguramente se veía a bastantes kilómetros alrededor. «¡Manda cojones, un camión amarillo! ¿No había otro, Nico?», le grité despreocupado, alzando los brazos hacia él. Comenzaba a tomarme todo esto a broma en realidad. Estar siempre encabronado no hacía que las cosas me fueran mejor. Nico supo, sin pretenderlo, hacerme ver que la vida solo se vive para disfrutarla, aunque sea aniquilando cabrones. —¿Subís ya, putos? —dijo, parando en seco delante nuestra, tras rodearnos y frenar justo al lado del todoterreno manchado con la puta carne de la cosa Williams. —Coged los bidones del combus —nos gritó sin mirarnos. Sasha, sonriente todo el tiempo, se acercó al todoterreno y tomó 2 bidones repletos de gasoil. Quedaban 2 más, y me miró haciéndome ver con su giro de cabeza que tenía que ir a por ellos. Los bidones estaban completamente pringados de Williams cosa. Eran bidones muy pesados, pero nosotros no somos como los hombres. Podemos levantar más de 10 veces el peso de nuestro propio cuerpo. Unos kilómetros más adelante comenzábamos a ver a seres, cosas desparramados por todos lados, muertos. El gas los mataba. El gas producía en ese ser el mismo efecto que mis fluidos.
La cosa se quedaba seca como una alpargata, de forma que no podía volver a la vida. Estaban acabando con la cosa, al menos en esa zona del país y del planeta. Mientras Nico le metía al pedal del camión amarillo, Sasha sonreía ensimismado mirando la carretera, y yo sentí una pesadumbre en el corazón, un peso que comenzó a instalarse como una enfermedad dentro de mí. Ahora que la cosa iba a ser vencida, sabía de manera instintiva que el planeta se quedaba vacío, y pensé en el gasolinero de la carretera, a la salida de Iquique, cantando su canción de ritmo persistente e indígena. Pensé si habría muerto ya, y sentí una honda y profunda pena.